muy clara. Fíjate que primero dice no como, y me perdonan la palabra, insabios, o sea, porque no es lo mismo decir ignorantes que decir no sabio o insabio, ¿ok? Porque ya sabemos que la sabiduría no tiene que ver con conocimiento intelectual, sino con la capacidad de hacer lo que proviene de la voluntad de Dios, materializar lo que tenemos en la cabeza. Entonces, no se trata de decir ignorantes. Bueno, ¿ignorantes de qué? Habría que como complementar esa expresión. Pero está hablando teniendo en cuenta además que en la antigua Grecia, por ejemplo, existía el grupo filosófico de los sofistas. Los sofistas eran gente, bueno, que tenía su perspectiva del mundo, una cosmovisión muy propia, donde la sabiduría era lo máximo y era casi un principio universal que existía por sí mismo. Y pues resulta que Pablo efectivamente está como llevando en contra eso. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 16. Dice, redimiendo el tiempo. Exagorazomeni tukeron, dice en griego. Esta expresión es muy curiosa. Redimiendo el tiempo. Este verbo exagorazo es el mismo que hemos utilizado para el verbo padá en hebreo, que hemos dicho que tiene dos connotaciones. La principal, que es pagar un precio de rescate, rescatar, pagar el precio de rescate, o alquiler, que lo decía hace poco. Cuando hablamos del pidión haben, no es que estás rescatando en ese sentido al niño, sino que lo estás alquilando, extrayéndolo, pero en un sentido muy positivo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del tiempo, fíjense, es muy curioso porque para los griegos el tiempo era absoluto y el hombre era un fenómeno en el tiempo. Entonces, en el caso del pensamiento judío es al revés. El tiempo es el que es un fenómeno, porque Dios es el que siempre ha existido, no el tiempo. Y de hecho Dios es atemporal. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Porque de alguna manera cuando los griegos concebían la noción del tiempo, básicamente estaban diciendo que aquí todo era como pasajero, temporal, etcétera, y era como efímero, y hasta ahí llegaba, ¿no? Y acuérdense que los griegos aspiraban a que la sabiduría, eso que se suponía que llevaban por dentro, se escapara de este mundo y se fuese a ese lugar de las ideas. Pero Pablo está diciendo algo muy contrario aquí. Está diciendo que la sabiduría no tiene por qué estar aspirando a escaparse de este mundo. La sabiduría tiene que estar aterrizada en este mundo. Por eso dice, mírate cómo te mueves, te conduces. No es para andar haciendo filosofías y sutilezas y cuestiones abstractas en alguna parte de tu mente, sino que tiene que aterrizar aquí. ¿Cómo te conduces? ¿Ok? El conducir a diario. Ahí donde se tiene que ver que eres sabio, que estás aterrizando los mandamientos y los principios que Hashem ordenó. Entonces, por eso dice el Salmo, de Hashem proceden los pasos del hombre. Así debe ser, eso es como un enunciado, ¿no? Ahora que nosotros en la vida cotidiana seamos los que estamos por debajo de eso a veces, eso es otra cosa. Pero ese es como el estándar, ¿no? Ese es el listón, como se dice, ¿no? Entonces dice, redimiendo el tiempo porque los días son o están. Aquí es difícil a veces, yo diría que están. No que son, porque es que tenemos un problema en castellano y en algunas lenguas con el verbo estar, ser o estar. Ya saben, ¿no? A veces si tú te pones a tratar de definir cuándo usamos ser y cuándo usamos estar, yo creo que siempre pongo el ejemplo de la diferencia entre decir soy feliz y estoy feliz. El estar es algo más temporal y el ser es algo que te define. En la esencia, esencialmente eres feliz. Si eres una persona que tiene un ánimo permanentemente tranquilo, apacible, bien, contento, pues podemos decir que eres feliz. Pero el estar feliz es una cuestión temporal. Entonces aquí cuando dice los días son malos, es que no,
no hace mucho sentido. Deberíamos traducir los días están malos. Claro. En este caso, por ejemplo, si ponemos un poco el contexto, sabemos que se estaban dando ya problemas de persecución, problemas de enemistad de parte de los judíos, rabínicos, por decirlo así, contra los creyentes. Y ellos eran los que estaban incitando a los gentiles inclusive a que se pusiesen en contra de los creyentes en Yehoshua, ¿no? Entonces cuando él dice redimiendo el tiempo, es que estamos nosotros rescatando, ojo, que estamos hablando en este sentido de rescate, rescatando aquello que en realidad es un fenómeno para aprovecharlo de manera beneficiosa. ¿Por qué? Porque los días son malos. Aquí están malos. ¿Qué significa? Que los días son un fenómeno. La temporalidad es un fenómeno. Por lo tanto, es algo que se pierde, es algo que se va. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, como bien le decía Pablo a Timoteo en otra parte, predicando en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué lo dice? Porque claro, cada día que va pasando, pareciera que si sustituimos la palabra oportunidad por día, o día por oportunidad, pudiéramos entenderlo mejor. ¿Ok? Entonces, cada día que va pasando es una oportunidad que pasa y ya no vuelve. Es un fenómeno, ¿no? Entonces, por eso dice, tienes que redimir, tienes que rescatar el tiempo. Y aquí te lo está diciendo, porque los días están malos. Aquí sí sale la palabra poneré, no sale aquella palabra que comentamos, sapros, de fruto malo, que ya le explicamos. Y se acuerdan que estuvimos hablando también del concepto de feo. La vez pasada también lo estuvimos hablando, ¿no? La última vez que creo que estamos mencionando por aquí, no sé si era el versículo 7, 8 más o menos, que estuvimos mencionando antes, acerca de lo que era feo, ¿se acuerdan? No sé si lo... A ver, vamos a tratar de buscarlo. Fotos, el tecno, foto y peripate del carpos, tu foto, la cocina de tía, lo que más entiesting. Ewareston, bueno, el versículo 10 nos está diciendo que tendríamos que estar verificando lo que era aceptable y agradable a Dios y no tomándonos en conjunto, teniendo conjuntamente comunión con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien exponerlas, ¿no? Porque aquí está la palabra, crifé, crifé, eso feo, impresentable, es lo que ellos hacen, ¿de acuerdo? Ha venido a ser lo que ellos hacen o lo que ellos dicen y que todas estas cosas tienen que ser expuestas, ¿no? Entonces, como correspondencia de esa palabra, el versículo 12 que estamos mencionando ahora, donde habla de, traducen vergonzoso, pero ahí más que todo es lo feo. Entonces, por eso está diciendo ahora en el versículo 16 que los días están feos. Los días están feos. Significa entonces que la temporalidad, el fenómeno cultural, el fenómeno social está feo. ¿Sabes? Mira dónde lo estoy llevando. ¿Por qué? A ver, los días. ¿Qué son los días? Los días son un concepto abstracto. 24 horas. La duración de que se sale el sol, que se pone el sol. No está hablando de eso. Está hablando en el sentido, efectivamente, de la vivencia. Como decimos nosotros en castellano, ¿no? Los días están feos. Ya sabemos que nos estamos refiriendo es a las situaciones o las circunstancias que estamos viviendo. ¿Ok? Y a eso se refiere entonces cuando dice redimiendo el tiempo. Por eso le dije redimiendo las circunstancias o las oportunidades. Porque esto está impresentable. ¿Cómo entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos redimir?
¿Cómo podemos redimir el tiempo? ¿Y cómo podemos aprovechar los días que están feos? Mira que esto es de mucha actualidad. Y creo que viene, vamos, es una, yo creo que no es coincidencia, ¿no? Las cosas que están pasando, oímos rumores de guerras, hay terremotos, hay catástrofes, hay amenazas de todo tipo. De todo tipo. Y ahora les voy a decir una cosa que es muy importante que la tengan allí. No para vivir con miedo, porque ya saben que a mí no me gusta el miedo, sino para que no se vean sorprendidos, simplemente. Ahora se los voy a decir. Entonces, dice el verso 17, vamos a ver cómo se redime el tiempo, cómo se rescata estos días malos, estos días feos. ¿Qué te dice el verso 17? Por tanto, sabiendo lo anterior, no sean afrones. La palabra que sale ahí la han traducido, vamos a ver, en castellano la han traducido insensatos. A ver, bueno, la palabra afrone se está refiriendo básicamente, y es un tema que me sorprende, porque también está hablando mucho de esto en estos días, y es un tema que voy, con el favor de Dios, a compartir en una comunidad donde me ha invitado a predicar, y es la palabra inconsciencia. Yo creo que esto me va confirmando cada vez más que esa debe ser la dirección del mensaje. Lo primero que dice Pablo, repito, la pregunta es ¿cómo redimir el tiempo? Voy a escribirlo aquí. ¿Cómo redimir el tiempo? Y voy a agregar aquí y los días feos, que es lo que estamos hablando, ¿no? Básicamente, ahí lo he aterrizado para que quede clarísimo. La respuesta está en el verso 17. No sean inconscientes. No sean inconscientes. ¿Vale? Vamos a explicar esta palabra. A ver, como le explicaba a mi esposa en estos días, que esto es un concepto abstracto, lo que es la conciencia, y a veces no lo tenemos tan claro y tan aterrizado. Y por eso a mí me gusta hablar, me gusta enseñar, compartir, porque yo mismo aprendo a definir mejor lo que tengo en la cabeza, porque a veces no es fácil expresarlo, ¿no? Y he concebido la conciencia, para explicarla, que se entienda muy fácil, como el saber que algo o alguien existe, empezando por ti, empezando por ti mismo, ¿vale? Saber que algo o alguien existe empezando por ti. Pero ¿qué significa eso luego? ¿Qué implica? Esto implica que proteges la vida, y tienes cuidado de la relación causa-efecto. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo ahora. Las personas que conducen, ¿vale? Que conducen alcoholizadas, embriagadas, esas personas, si tú las analizas, han perdido la conciencia de qué, de su propia existencia, porque ya no saben la relación causa-efecto de las cosas. Por eso dice aquí, precisamente menciona el vino. Ahora vas a ver por qué, con todos los matices que tiene el vino, ¿eh? Pero partiendo de lo literal, ya lo expliqué hace varias clases atrás, el vino te inhibe el razonamiento, y cuando tu razonamiento, la capacidad de razonar se ve nublada, pierdes automáticamente la conciencia de quién eres tú y pierdes la conciencia de causa-efecto. Entonces, te vuelves una entidad inconsciente. Te vuelves una entidad viviente
que no sabe proteger su propia vida y que no sabe proteger la de los demás. Y por eso les pongo uno de los mejores ejemplos es el de la persona que conduce embriagada. Esta persona, por ejemplo, al perder su noción de su dignidad, y esto, ¿por qué le pasa a una persona que se embriaga? Porque no tiene límites. Fíjense que aquí está implícita la voluntad de Dios, precisamente en el mismo versículo. Vamos a leerlo todo y luego retomo lo que estaba diciendo. Dice, por tanto no sean inconscientes, sino que, dice a continuación, entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan que hablamos de la voluntad del Señor? Pues mire, les voy a dar un pequeñísimo flash. Dijimos básicamente tres cosas. La voluntad de Dios primero es la redención, la reconciliación de nosotros, ¿vale? Reconciliación. La santificación. Y por último dijimos que era también padecer haciendo el bien. Grábese estas tres cosas. La voluntad de Dios la podemos resumir en reconciliación, santificación y que padezcamos haciendo el bien. Con todo lo que eso implica, que ya lo hemos visto en aquel vídeo que se lo recomendé. Esto es el super mega extracto. Entonces, si te está diciendo que no seas inconsciente, ¿vale? Inconsciente, te está diciendo a continuación que más bien para contrarrestar la inconsciencia, tienes que ocuparte de entender la voluntad de Dios. Y ahora retomo lo que estaba diciendo. Una persona que se embriaga, por ejemplo, o que adquiere cualquier otro tipo de vicio, cualquier cosa que represente una amenaza para la vida, es porque no tiene límites. Es porque no se ha sujetado a una autoridad o no hay nadie que le gobierne, sino su propio pensamiento, su propia autonomía. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso la persona carnal, pues dice el proverbio, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben con qué tropiezan. Ellos van dando tumbos, prueba y error, fíjate tú. Ellos no se mueven por causa-efecto, sino por prueba y error. Fíjate bien, esa es una de las grandes diferencias. Aquí estamos hablando causa-efecto, si yo hago esto, pasa esto, pero ellos van es por prueba y error. ¿Cuál es la diferencia? Que no están buscando al fin y al cabo nada, simplemente hasta donde les alcance la vida. Y el mundo se está moviendo así. Cada vez están probando cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Y es como estar botando la vida. Y ojo esta palabra que estoy hablando, botando o desperdiciando. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver luego en el versículo 18. Ya se los voy a decir ahora. Pero voy a terminar la idea que estaba diciendo. Entonces, si estamos hablando que la conciencia es saber que existes, que existe alguien, que existe algo y que existes tú, significa que vas a tomar las medidas para preservar tu existencia y la de los demás. Y explorar esas medidas te va a llevar a adquirir la experiencia entre la causa y el efecto. Así de sencillo. Ya sabes que si comes algo te produce una reacción, entonces ya sabes y lo evitas. Pero si tú sigues comiendo de manera totalmente, digamos, desinteresada, pues te va a hacer daño. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que han perdido la capacidad de conducir y de administrar su propio cuerpo. Porque entonces quedan prendados, quedan adictos de una sustancia, por ejemplo a Coca-Cola, lo que sea, y no las puede dejar porque ya se ha inundado inclusive su propio cuerpo de estas sustancias y ya no tiene voluntad, fuerza de voluntad le llaman.
Cuando hablamos de ese vídeo de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, hablé de la voluntad humana y expliqué ampliamente de qué iba toda esta cuestión. Y precisamente decíamos en ese entonces que no había voluntad humana, que mucho dependía de lo que comíamos, de lo que teníamos en los intestinos, y eso era lo que de alguna manera iba guiando nuestras decisiones también. Poco, sinceramente, de conciencia hay en el ser humano. Entonces, leyendo el libro de Proverbios, que lo estamos estudiando acá con mi esposa, el capítulo 3 está diciendo que el objetivo de los mandamientos, de los testimonios, de los procedimientos, es para que nosotros nos formemos una conciencia del bien, de quién es Dios. La conciencia del Dios, ¿okay? Del que es bueno. Sehel Tov. Entonces aquí Pablo está prácticamente citando el proverbio y está diciendo, para redimir el tiempo, para extraer de estos días malos, lo mejor que puedes hacer es cultivar la conciencia de Dios. ¿Quién es Dios? Y para conocerlo, pues tienes que ir a la Escritura. No lo puedes conocer en otra parte. Y no solamente lo digo en la Escritura de manera general, que tiene un nombre sobre todo nombre, Yehoshua HaMashiach, y que cuando digo la Escritura estoy hablando obviamente del Evangelio. Si quieres conocer quién es Él y quieres ser consciente de Él, de su existencia, tienes que ir a su palabra, a su esencia que está aquí, impregnada en cada página y en cada palabra que está escrita, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a ser consciente, es cuando estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Eso significa que ahora entiendes que la vida empieza por Dios. Dios es la vida es sagrada y tienes que respetarla. Vas a evitar cosas que le hagan daño. Vas a evitar cosas que destruyan la creación sobre la cual Dios invocó su nombre, ¿ok? Te vas a volver una persona progresivamente más consciente. Una persona que le va a interesar cultivar y conocer causa y efecto para evitar hacer el daño al máximo posible. Eso entonces te hace una persona más consciente. Así de sencillo. Por eso dice Pablo, repito, por tanto, no